مناسبت En su reciente discurso con un grupo de personas de la ciudad de Qom, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha clarificado las razones por las cuales Teherán ha decidido no negociar con Estados Unidos. بعضیا میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید نه حاضرید ارتباط برقرار کنید با کشورهای اروپایی، خب اونا مثل آمریکان چه فرقی میکنه؟ نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه. بله اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم ما. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 و چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجددا ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. América del Irán شکست خورده. Durante el encuentro, celebrado en el aniversario del histórico levantamiento del 9 de enero de 1978, el ayatolá Jamenei ha enfatizado que los occidentales querían a Irán para sus intereses. Sin embargo, se llevaron ese deseo a la tumba. ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود. از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید. و آمریکایی‌ها نفهمیدن، و آمریکایی‌ها فریب خوردن، و آمریکایی‌ها خواب موندن، و آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. En cuanto a los acontecimientos en la zona, el ayatolá Jamenei ha precisado que con tantos asesinatos en Gaza y el martirio de los líderes de Hamas y Hezbollah, el régimen sionista no ha podido destruir a la resistencia. مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی‌تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و مقاومت کنند ما از اونها حمایت میکنیم. Para finalizar, el líder de Irán se ha referido a la guerra mediática y la campaña de desinformación acerca de los hechos ocurridos en Asia Occidental, reiterando que los medios de información deberían luchar con las acciones provocadoras de los occidentales y destruir sus efectos. Sagdiel Batista con información de Nargué Falá, Hispan TV Noticias. Ok. Presidente de la República Islámica de Irán, el doctor Pereskian, recibió oficialmente el miércoles por la mañana al primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, en Sadabad.
Bueno, este ya lo enseñó Lucas, entonces lo vamos a pasar. Ok. El presidente Biden es presentado con opciones para potenciales ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Bueno, Biden ya no lo hará, pero Trump sí. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, habría presentado al presidente Joe Biden opciones para un posible ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes, según el medio de comunicación Axios. El informe exclusivo citó a 3 fuentes informadas que afirmaron que se estaban preparando ubicaciones para las opciones de ataque de Estados Unidos si el régimen iraní decidía adquirir armas nucleares antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero. El informe de Axios reveló que la reunión de alto nivel entre Biden y Sullivan tuvo lugar hace aproximadamente un mes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, escuchan durante una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre de APEC en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2024. Foto, Reuters/Lie Millis. Biden ha prometido anteriormente que no permitiría que el régimen iraní desarrollara armas nucleares mientras él fuera presidente. Sin embargo, se dice que a la administración Biden le preocupa que el debilitamiento significativo del eje terrorista de Irán pueda llevar al régimen a acelerar su desarrollo de armas nucleares. Además, Washington podría considerar aprovechar la vulnerabilidad actual de Teherán para atacar los sitios nucleares de Irán, informó Axios. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que a Biden se le presentaron conceptos potenciales en lugar de un plan operativo concreto para atacar las instalaciones. En enero de 2024, el experto nuclear estadounidense David Albrecht advirtió que el régimen iraní estaba peligrosamente cerca de enriquecer uranio apto para armas, un paso crítico hacia el desarrollo de bombas nucleares. Irán puede producir rápidamente suficiente uranio apto para armas nucleares, algo que no pudo hacer en 2003. Hoy en día, solo necesitaría una semana para producir lo suficiente para su primera arma nuclear. Podría tener suficiente uranio apto para 6 armas en un mes, y después de 5 meses de producir uranio apto para armas, podría tener suficiente para 12, advirtió Albrecht. No está claro si Biden está preparado para usar la fuerza militar para evitar que Irán adquiera armas nucleares. Tras el ataque con misiles de Irán contra Israel el 1 de octubre, Biden expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse y responder a la agresión iraní. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer, pero los 7 estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder, pero deben responder proporcionalmente, declaró Biden, refiriéndose a un consenso entre los países industrializados del G7, a saber, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Alemania, Italia y Canadá. Obviamente Irán está muy lejos de su rumbo, continuó Biden, subrayando que las naciones industrializadas condenaron inequívocamente el ataque de Irán contra Israel. Sin embargo, en ese momento Biden enfatizó simultáneamente que no apoyaba un posible ataque militar israelí contra las instalaciones nucleares de Irán. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos en octubre, Trump criticó duramente a la administración Biden por presionar a Israel para que se abstuviera de atacar los sitios nucleares de Irán. Esa fue la respuesta más loca, dijo Trump. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Pronto van a tener armas nucleares. Y entonces vas a tener problemas.
Trump, quien se retiró del acuerdo nuclear con Irán negociado por la administración Obama, ha criticado constantemente a la administración Biden por financiar el terrorismo regional y global de Irán al otorgar a Teherán acceso a miles de millones de dólares. Todo Irán despliega tropas en fronteras para mantener seguridad. El comandante adjunto del ejército de Irán para asuntos de coordinación, el contraalmirante Habibollah Sayari. Irán anunció el despliegue de unidades de fuerzas terrestres en las fronteras occidentales y orientales del país para garantizar la seguridad y la integridad territorial. El control fronterizo evitará la entrada de productos de contrabando, drogas y otros materiales a nuestro país, subrayó este viernes el contraalmirante Habibollah Sayari, comandante adjunto del ejército de Irán para asuntos de coordinación. Asimismo, afirmó que Irán debe ejercer un control riguroso sobre sus fronteras para garantizar la seguridad interna y social, además de prevenir cualquier incidente indeseado, especialmente considerando la vasta extensión terrestre del país. Está previsto construir muros inteligentes que puedan ser controlados y monitoreados de diversas formas. Estos muros contribuirán a bloquear eficazmente las fronteras en las zonas geográficamente viables, con el objetivo de mantener la seguridad de nuestro país y preservar su integridad territorial, destacó. El pasado 26 de octubre, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, CGR. En los últimos años, el grupo terrorista Jaish al-Adl se ha atribuido varias acciones violentas en el sur de Irán, particularmente en la provincia de Sistán y Baluchistán, intensificando la inestabilidad en la región. Irán simula escenarios reales en maniobras cerca de su sitio nuclear. El general de división Hossein Salami, comandante en jefe del CGRI Centro, habla con medios durante los ejercicios militares cerca de planta nuclear de Natanz, 7 de enero de 2025. Publicada, miércoles 8 de enero de 2025, 10:48. A. Intentamos realizar lo que esperábamos que los enemigos hicieran en condiciones del mundo real en forma de escenarios planificados previamente durante los ejercicios militares Eqtedar o Poderío 1403. Afortunadamente se obtuvieron resultados alentadores y logros bastante valiosos, dijo el martes el general de división Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI. Las prácticas militares son la primera etapa de los ejercicios a gran escala Eqtedar 1403, y en ellas las unidades de defensa aérea protegieron al complejo nuclear Mártir Ahmadi Rosan, en la planta nuclear de Natanz, en el centro del país, ante simulados ataques aéreos del enemigo. Irán, si atacan nuestras instalaciones nucleares, responderemos de igual manera. El general Salami agregó que las Fuerzas Armadas iraníes han logrado un progreso impresionante en el campo de la defensa aérea en los últimos meses. El sistema de defensa aérea de medio alcance 3 de Jordad, empleado en las maniobras militares cerca del sitio nuclear Natanz, 7 de enero de 2025. Dado que este dominio de nuestras capacidades de defensa es una de las esferas más determinantes, era necesario exhibir una vez más las capacidades de nuestros sistemas de defensa aérea en una situación casi real y muy precisa, señaló. El martes fueron empleados novedosas armas y distintos sistemas de defensa aérea para proteger la instalación nuclear. La División de Defensa Aérea de la Fuerza Aeroespacial del CGRI empleó tácticas de defensa puntual,
autodefensa a corta distancia, para proteger el sitio nuclear atacando 30 objetivos aéreos durante las maniobras. Lanzamiento del misil antiaéreo 358 cerca de la planta de Natanz. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes utilizó el temible misil 358. El arma de concepción bastante inusual, equipado con municiones merodeadoras, incluye, dentro de un fuselaje clásico cilíndrico con 8 aletas que dirigen y controlan sus movimientos. Destaca en ese tipo de misiles que cerca de su parte frontal tienen un buscador con múltiples sensores infrarrojos que intentaría fijarse en aquellos objetivos que buscase neutralizar. Aunque el CGRI no ha proporcionado más detalles sobre las características del arma, el misil lanza proyectiles basados en drones. El curioso arma ha atraído la atención de muchos países extranjeros que se interesan por su avanzada tecnología. Además, se utilizaron sistemas de defensa aérea de corto alcance como Desfelitor, M1, capaces de detonar drones y misiles de crucero a baja altitud. El sistema de defensa aérea de medio alcance 3 de Jordad fue otro equipo probado durante las maniobras. Las fuerzas iraníes también activaron el sistema de defensa aérea 9 de Day para practicar la interceptación de un antibúnkeres lanzado desde un simulado avión de guerra enemigo. El sistema de defensa aérea 9 de Day, de fabricación nacional, puede rastrear, interceptar y destruir el arma pesada en menos de 15 segundos a una distancia de 17 kilómetros del sitio nuclear. Asimismo, la Fuerza Aeroespacial del CGRI utilizó muchos otros sistemas de defensa aérea para practicar tácticas de guerra electrónica. Irán, habrá respuesta firme a un ataque de Estados Unidos a sitios nucleares ISPAN. El vocero de la diplomacia iraní advierte que Irán responderá con firmeza a un posible ataque estadounidense a las instalaciones nucleares del país. Las Fuerzas Armadas iraníes realizan ejercicios rutinarios según un cronograma detallado en varias partes del país para probar su armamento y equipos militares y evaluar su preparación para el combate. Los funcionarios del país han subrayado repetidamente que el país no dudará en fortalecer sus capacidades militares, que están totalmente destinadas a la defensa contra posibles nuevas amenazas. FTM/HNB. Capacidad defensiva de Ok, pasamos al tema de Yemen, ok. Después de Irak, Libia, Gaza, Líbano y Siria, el Pentágono ataca Yemen. El Pentágono está enfrascado en una carrera contra el tiempo antes de que Donald Trump inicie su nuevo mandato presidencial. Después de haber destruido Irak, Libia, Gaza, Líbano y Siria, el Pentágono lanza ahora sus fuerzas contra Yemen. Estos dos mapas del Pentágono datan de 2001 y el coronel Ralph Peters los dio a conocer en 2005. 20 años después, en 2025, estamos viendo la continuación del programa de rediseño del Gran Medio Oriente plasmado en estos mapas. Nadie debe dejarse engañar por las apariencias que esconden la realidad. Oficialmente, Israel responde a los tiros de misiles del movimiento yemenita Ansar Allah y Estados Unidos toma represalias por los ataques contra los barcos occidentales. En realidad, la destrucción de Yemen es solo una nueva etapa en la destrucción sistemática de las instituciones políticas y las estructuras de los estados en los países del Medio Oriente ampliado. Nadie debe creer lo que nos dicen sobre el carácter supuestamente inevitable del llamado choque de civilizaciones. Todo eso es solo un montaje programado para llevarnos a aceptar lo inaceptable. Desde el 7 de octubre de 2023, hemos venido asistiendo al genocidio desatado contra los palestinos, a una nueva invasión contra Líbano y a otra invasión más contra Siria. Ahora, más exactamente desde hace 2 semanas, la guerra se desplaza hacia Yemen. Como siempre, los medios de prensa internacionales dividen la información en secuencias separadas y explican cada hecho con factores locales, a veces ciertos y otras veces simplemente falsos. Si nos dejamos enredar con esa mezcolanza, no lograremos percibir que todos esos acontecimientos son parte de un plan mucho más amplio, y que es imposible vencer en un frente si se ignora hasta dónde se extiende. Lo que estamos viendo hoy es la tercera etapa de un plan que Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de la administración de George Bush hijo, y el almirante Arthur Zebrowski elaboraron en el año 2001.
Siguiendo la tradición estadounidense que el general Smedley Butler había resumido en 1933 en su célebre discurso War is a Racket, la guerra es una estafa. 2. El Pentágono se ha fijado como misión completar la destrucción de todas las instituciones políticas y las estructuras de los estados en los países que conforman el Medio Oriente ampliado, o Gran Medio Oriente, o sea toda la zona que se extiende desde Argelia hasta Kazajstán, pasando por Somalia pero exceptuando Israel y quizás Marruecos. En su discurso de 1933, el general estadounidense Smedley Butler explicaba: He cumplido 33 años y 4 meses de servicio activo y durante todo ese periodo he pasado la mayoría de mi tiempo haciendo el papel de matón para el mundo de los negocios, para Wall Street y para los banqueros. En pocas palabras, yo era un chantajista, un pistolero al servicio del capitalismo. En 1914 ayudé a garantizar la seguridad en México, más exactamente en la ciudad de Tampico, en beneficio de los grupos petroleros estadounidenses. Ayudé a convertir Haití y Cuba en lugares convenientes para que los hombres del National City Bank pudieran ganar dinero. Ayudé a violar media docena de repúblicas de Centroamérica para favorecer los intereses de Wall Street. Entre 1902 y 1912 ayudé a purificar Nicaragua para favorecer los intereses del banco estadounidense Brown Brothers. En 1916 aporté luz en República Dominicana para favorecer los intereses de las compañías azucareras estadounidenses. En 1903, puse Honduras en manos de las compañías fruteras estadounidenses. En China, en 1927, ayudé a que la Standard Oil pudiera hacer sus negocios con tranquilidad. Hoy en día, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya misión no es defender el territorio nacional de Estados Unidos sino defender la versión más oscura del capitalismo, la defensa del territorio nacional estadounidense es cosa de la Guardia Nacional. Vienen destruyendo Irak desde 2003, garantizan la destrucción de Libia y de Siria desde 2011, la de Yemen desde 2014 y pronto iniciarán la destrucción de Irán. El exsecretario de Estado Henry Kissinger resumió todo lo anterior diciendo: It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal. Quizás sea peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser su amigo es fatal. 3. Lo mismo dijo el líder libio Muammar el-Gaddafi, en la cumbre de la Liga Árabe de 2008, cuando observó que Estados Unidos no solo no respeta a sus aliados sino que generalmente los convierte en sus primeras víctimas. Gaddafi citaba entonces como ejemplo el fin del presidente iraquí Saddam Hussein, ex agente de la CIA ahorcado después de la invasión estadounidense contra Irak, y alertaba claramente a todos los dirigentes árabes presentes en la sala. 4. Pero el propio Gaddafi trató después de ganarse la amistad del presidente estadounidense George Bush hijo y para lograrlo desarmó su país y desmanteló sus centros de investigación nuclear. Por supuesto, Washington le agradeció calurosamente aquel gesto antes de destruir Libia y lincharlo a él. 5. En 2002, Arabia Saudita estuvo a punto de ser víctima del plan de destrucción 6. Pero el plan de destrucción del reino de los Saud solo se ha pospuesto. El Pentágono sigue adelante con su juego siniestro, en el que los estados del Medio Oriente ampliado son vistos como simples piezas de dominó condenadas a caer una tras otra sin excepción. Según el Instituto Internacional de Estocolmo de Estudios para la Paz, SIPRI, referencia mundial en la investigación sobre el comercio mundial de armas, Estados Unidos ha entregado a Israel al menos $22.000 millones en armamento desde que comenzó la actual masacre contra los palestinos de Gaza. Ese armamento incluye, entre otras cosas, 70.000 toneladas de bombas, o sea el mismo volumen total de bombas que se utilizó para destruir Dresde, Hamburgo y Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. En este momento se sigue presentando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como el responsable de la limpieza étnica en marcha en la Franja de Gaza. Y es verdad que el propio Netanyahu ha asumido esa responsabilidad, siguiendo la línea que había trazado hace mucho su inspirador, el judío ucraniano Zeev Jabotinsky. 7. Pero en realidad Netanyahu es solo el ejecutor de la política de Washington. Y también se puede acusar a Netanyahu de aplicar en Líbano el plan de Ehud Ginon 8, así como el plan trazado para Siria en el documento A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm, una ruptura limpia. Nueva estrategia para garantizar la seguridad del Reino de Israel. 9. Todo eso es importante, pero es solo parte de un gran conjunto. Se sigue considerando a los británicos responsables de la progresión del sectarismo en el Medio Oriente. Y ciertamente fueron ellos, a través de Lawrence de Arabia,
quienes montaron la Gran Revuelta Árabe de 1916 a 1918, que puso en el poder al clan Saud y a la secta de los Babitas en Arabia Saudita. También es cierto que fueron los británicos quienes, a través de Herbert Samuel, organizaron la otra Gran Revuelta Árabe, la de 1936 a 1939 en la Palestina bajo mandato británico. Es verdad que también fueron los británicos quienes, a través de James Craig, montaron en 2011 a 2012 la Primavera Árabe, que puso en el poder a la Hermandad Musulmana en Egipto. Y son también los británicos quienes se mantienen hoy en la sombra, detrás del yihadista al-Jolani, que ha asumido el poder en Damasco como Ahmad al-Sharaa. Pero el hecho es que los británicos, si bien respaldan sistemáticamente las guerras de Estados Unidos y se las arreglan para sacar provecho de ellas, no son los verdaderos dueños del circo. Ahora vemos cómo la guerra se desplaza hacia Yemen, país ya profundamente marcado por las operaciones allí emprendidas desde 2014, con cerca de 400.000 muertos en términos de víctimas directas o indirectas. Oficialmente Israel responde a los lanzamientos de misiles del movimiento yemenita Ansar Allah contra su territorio. También oficialmente Estados Unidos y Reino Unido responden a los ataques contra buques que transitan por el Mar Rojo. Pero el movimiento yemenita Ansar Allah, los hutis que tanto menciona la prensa occidental como respaldados por Irán, no hacen otra cosa que tratar de ayudar a los civiles palestinos masacrados en Gaza por el ejército de Israel, algo que todos deberíamos hacer. En su reunión del 30 de diciembre en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se vio obligado a reconocer lo que debería ser evidente para todos. Solo mediante un enfoque unido y coordinado podemos esperar lograr la paz y la seguridad para todos los pueblos de Yemen y de la región. Conclusión. Todo lo que ha sucedido en el Medio Oriente ampliado es parte de una única guerra que sacude esa región desde hace 23 años. En este momento el Pentágono avanza a marcha forzada, sabiendo que Donald Trump vuelve a la Casa Blanca el 20 de enero. Y fue precisamente Donald Trump quien, el 21 de mayo de 2017 en Riad, Arabia Saudita, detuvo la guerra sin fin, exigiendo a ciertos regímenes árabes que cesaran su apoyo a los grupos terroristas afiliados al Pentágono 10. Aquella guerra se detuvo hasta que llegó la elección falsificada de 2020. Notas 1. La doctrina Rumsfeld-Zebrowski por Thierry Meyssan, Red Voltaire. Ok, pasamos al tema de África. Sarkozy y Gaddafi, un plan para comprar influencia. Sí, bueno, básicamente Gaddafi financió su campaña y Sarkozy se lo agradeció bombardeándolo, ¿no? El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue juzgado esta semana acusado de aceptar millones de euros en fondos ilegales del ex líder libio Muammar Gaddafi. ¿Sentó Gaddafi un precedente para otros autócratas que quieren comprar influencia en Occidente? Fecha de publicación: 9 de enero de 2025, 6:41. 4 minutos. Por Joanna York. El ex líder libio Muammar Gaddafi estrecha la mano del expresidente francés Nicolas Sarkozy en Trípoli el 25 de julio de 2007. Copyright Michel Euler, App. Sarkozy, juzgado junto a 3 de sus exministros, está acusado de aceptar 50 millones de euros en fondos ilegales de campaña, que los fiscales sospechan que Gaddafi pagó a cambio de favores diplomáticos, legales y comerciales. El líder autocrático, cuyo régimen era conocido por sus abusos contra los derechos humanos, forjó una relación con Sarkozy que lo llevó a ser invitado a París con honores después de que Sarkozy fuera elegido presidente en 2007. El éxito de Gaddafi en la compra de influencia sentó un precedente, dijo Anas Al-Gomati, director del grupo de expertos libio Instituto Sadek, a France 24. El plan continúa hoy. Vemos que las autocracias de todo el mundo árabe siguen utilizando el mismo libro de jugadas de Gaddafi. Influencia de compra. Gaddafi no es el primer líder extranjero sospechoso de comprar influencia en la política francesa. Pero durante sus 43 años de gobierno, el líder libio hizo de la delincuencia financiera un arte, y un arte que no creo que ningún régimen en el mundo de hoy haya sido capaz de perfeccionar al mismo nivel, añade Al-Gomati. Su régimen era abierto sobre cómo alimentaba de dinero a varios grupos palestinos, Al-Ira,
a varios líderes africanos y para financiar actos de terrorismo internacional. Pero a principios de la década de 2000, Gaddafi trató de lavar la imagen internacional de Libia construyendo lazos con Occidente. Junto con Sarkozy, también construyó sólidas relaciones con líderes en el Reino Unido y Canadá. En ambos países desde entonces han aumentado las preocupaciones sobre las cuestionables formas en que la riqueza de Gaddafi le permitió ejercer influencia. Leer más Trudeau de Canadá rompió las reglas de conflicto de intereses, dice un organismo de control de ética. Tienes a un dictador con dinero del petróleo que quería seguir una fuerte agenda propia, dice Robert Barrington, del Centro para el Estudio de la Corrupción de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Para alguien en esa posición, hay muchos medios a su disposición para usar el sistema político y financiero para canalizar el dinero a través de las personas en las que quieren influir. Corrupción legal. Muchos de esos canales, y algunos nuevos, todavía existen hoy en día en países como Francia, el Reino Unido y hay fuertes sospechas, Estados Unidos, dice Barrington. El dinero extranjero que fluye hacia la política es bastante común. El flujo de fondos puede ser insidioso, por ejemplo, el deslizamiento gradual de la oligarquía rusa en la política del Reino Unido o los lazos comerciales cada vez más fuertes entre Estados Unidos y Arabia Saudita, ninguno de los cuales incumple abiertamente ninguna ley. Otras prácticas caminan por una línea moral más dudosa. La construcción de redes de quid pro quo por parte de los políticos para la aceptación de sobornos indirectos y la financiación de campañas está tan bien establecida, y tan mal regulada, que algunos académicos incluso lo llaman corrupción legal, dice el Dr. Dick Demsoyaltincolella, profesor asistente de política en la Universidad de Aberdeen, Reino Unido. Esta es una forma oculta de corrupción, pero no es nueva, dice. El supuesto enfoque de Gaddafi en Francia fue más abierto. Los 50 millones de euros que se sospecha que le dio a Sarkozy rompieron los límites legales sobre la financiación de campañas y sobre quién puede donar a las campañas. La influencia que presuntamente compró Gaddafi también sugiere profundas fallas morales por parte de la administración francesa, incluidos los intentos de anular una orden de arresto internacional contra Abdullah al-Senussi, cuñado de Gaddafi y jefe de inteligencia. Senussi fue condenado en ausencia a cadena perpetua por los tribunales franceses por su papel en el atentado de 1989 contra un avión de pasajeros perteneciente a una aerolínea francesa, en el que murieron 170 personas, entre ellas 54 ciudadanos franceses. Las familias de algunos de los fallecidos ahora esperan comparecer como litigantes civiles en el juicio de Sarkozy. Bailando hasta que la música se detenga. Juicios como el de Sarkozy son raros. Inusualmente está el extenso rastro de documentos que documenta los intercambios entre Sarkozy y Gaddafi, y una multitud de testigos que han hablado sobre el acuerdo entre los dos líderes. Leer más Sarkozy a juicio, campañas, Gaddafi y maletas llenas de dinero. Al hacerlo, potencialmente exponen una red de canales secundarios e intermediarios que normalmente protegerían a un jefe de Estado de las acusaciones de corrupción. Incluso cuando las acusaciones de compra ilegal de influencias son claras, puede haber poca voluntad de enjuiciar. La corrupción política suele estar bastante mal regulada. Los gobiernos tienden a hacer lo mínimo, dice Barrington. El hecho de que los tribunales franceses estén persiguiendo a Sarkozy, y que también declararon culpable al expresidente Jacques Chirac de cargos de corrupción en 2011, puede interpretarse como una señal de un sistema legal sólido. Es el mayor juicio anticorrupción de principios del siglo XXI en Francia, dijo la ONG Anticorrupción Transparencia Internacional en un comunicado. No tiene precedentes en cuanto a la condición de los acusados, el alcance de los delitos, la escala geográfica involucrada y la escala de las consecuencias para las presuntas víctimas. Sin embargo, el caso también pone de relieve fallas obvias en el sistema político francés, aunque seguramente no son exclusivas de Francia. Una acusación de culpabilidad para Sarkozy podría instigar un primer paso hacia cambios legislativos que endurecerían las leyes contra la corrupción en Francia, dijo la ONG. Pero otros ven pocas esperanzas de cambio. Hoy en día, los autócratas que han asesinado para llegar al poder siguen siendo bienvenidos por los líderes occidentales, dice Al-Golani. Han cometido más asesinatos que Gaddafi en 43 años en los últimos 10 años. Los libios están sentados aquí hoy preguntándose por qué hay justicia selectiva cuando se menciona el nombre de Gaddafi, pero todos los demás siguen bailando hasta que la música se detiene.
Sí, mira cómo todos van a Siria a ver al tipo este. Pero bueno. Ok. Intento de desestabilización en chat. La versión de los hechos del gobierno, que menciona 18 muertes entre los atacantes y una muerte entre los guardias de seguridad presidenciales. Intento de desestabilización en Chad. La versión de los hechos del gobierno que menciona 18 muertes entre los atacantes y una muerte entre los guardias de seguridad presidenciales. La noche del miércoles 8 de enero de 2025 en Yamena, la capital chadiana, se escucharon intensos disparos, más precisamente en torno a la presidencia. El resto después de este anuncio. Inmediatamente después de estos acontecimientos, el ministro de Estado y portavoz del gobierno, Abderrahman Koulamaya, en una declaración ampliamente difundida en las redes sociales, aseguró a los chadianos que la situación estaba bajo control y que no tenían nada que temer. En el plató de la cadena nacional chadiana para aclarar este asunto, el portavoz del gobierno precisó que los atacantes eran 24 y se encontraban a bordo de uno o dos minibuses de transporte público comúnmente llamados Dina. A la vista de los hechos, según Abderrahman Koulamaya, esto no es un acto terrorista. Señaló que todos los atacantes proceden de una zona conocida de la capital chadiana que no quiso nombrar por motivos de investigaciones judiciales en curso. Se trata de personas que proceden de un distrito de Yamena y me reservaré el nombre de este distrito a efectos de la investigación, pero parece que el acto terrorista no sería creíble personalmente porque yo estaba en el lugar. Pero el fiscal se comunicará sobre esto, dijo. Abderrahman Koulamaya, en sus declaraciones a la televisión nacional chadiana, mencionó que el minibús que transportaba a los atacantes pareció averiarse frente a la presidencia. Fue entonces cuando los agresores salieron violentamente con cuchillos y machetes y apuñalaron a los guardias que se encontraban en la puerta, lamentablemente uno de los cuales sucumbió a sus heridas y otros más resultaron heridos. Así, dijo, los agresores lograron cruzar la entrada de la presidencia y uno de los guardias abrió fuego contra los insurgentes, lo que despertó a todo el cinturón de seguridad presidencial. El resultado fue la muerte de 18 atacantes y la captura de otros 6, según el portavoz del gobierno chadiano. Por nuestra parte hemos perdido a una persona, 2 personas gravemente heridas que se encuentran en el hospital, informó. Según el portavoz del gobierno, se trata de un grupo de bandidos. No tenían armas de guerra, por lo que su intento es un intento desordenado completamente incomprensible, dijo. También informó que los agresores tenían encima botellas de whisky, drogas y hasta gris. Les vi muchas canas, probablemente les dijeron que las armas de fuego no les hacen ningún efecto, obviamente eso no es así, agregó. Finalizó indicando que el gobierno está jugando la más total transparencia en este asunto. Me gustaría asegurar a los chadianos que el sistema de seguridad en torno a la presidencia se ha eliminado en gran medida, que solo existe un sistema de seguridad muy simple, afirmó Abderrahman Koulamaya, portavoz del gobierno chadiano. Willy Sagbe. Burkina Faso 24. Escuche el artículo. Tentative de déstabilisation au Ok, pues terminamos aquí las noticias. ¿Tú tienes cosas que hacer y cuánto tardas para esto de África y no sé qué más tienes? Lucas, ¿estás ahí? Lucas, ¿me oyes? Sí, sí, acá estoy. ¿Cuánto te hace falta para el tema de África y todo lo que tienes que hacer? Y media hora, 40 minutos quizá. Bueno, pues adelante. Y luego lo grabas, ¿no? Todo esto. Sí, ya lo estoy grabando Ok, con perfecto. la notebook.
Eh, Bueno, adelante con el tema de África. bueno, bien, me quedó algo de Afganistán que no había alcanzado a hacer. Son 3 cosas nomás. Acá en el mapa, en un comunicado dice la India, el Ministerio de Exteriores de la India, es una vieja práctica de Pakistán culpar a sus vecinos por sus propios fracasos internos. ¿Lo puedes leer al español, por favor? Es del 6 de enero. En respuesta a los artículos mediáticos sobre ataques aéreos contra civiles afganos, el portavoz oficial Shri Randir Jaiswal dijo, pero esto es de la India, Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, ok. Hemos notado que los medios, los informes mediáticos sobre ataques aéreos contra civiles afganos, incluyendo mujeres y niños, en los cuales varias vidas preciosas han sido perdidas. Nosotros condenamos inequívocamente cualquier ataque contra civiles inocentes. Es una vieja práctica de Pakistán culpar a sus vecinos de sus propios fallos internos. Nosotros también hemos notado la respuesta de un portavoz afgano en este aspecto. ¿Y qué les Bien, importa? Dime. sí, decime. No, ¿qué les importa los problemas entre Pakistán y Afganistán? Pero bueno, claro, la India no perderá la ocasión de criticar a Pakistán, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, no eran ellos los que apoyaban a los talibanes y todo este rollo. Cría cuervos que te sacarán los ojos, ¿no? Claro, así están ahora. Este no lo leímos. Los militantes talibanes afganos, AIE, junto con los militantes de Tehrik-e-Taliban Pakistán, el TTP, lanzan una incursión contra los puestos fronterizos pakistaníes en el área de Spiwan, Waziristán del Norte, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, en Pakistán. Y después de una investigación de 18 meses, Insider ha descubierto nuevas pruebas que sugieren que el GRU de Rusia pagó decenas de millones de dólares a los talibanes en Afganistán para atacar a las fuerzas militares estadounidenses de la coalición y afganas. La unidad 29155 del GRU estuvo detrás de esta operación, dice hace 2 días. ¿Cuándo lo hicieron eso? O sea, antes del 2021. Sí, cuando se Pero bueno, estaban... esa historia ya es vieja. Hace tiempo que salió una historia así, luego resultó ser mentira. De que los rusos habían pagado para matar americanos. Pero, o sea, ¿qué ganarían con eso? Lo han publicado acá el 8 de enero en TheInsider.ru. ¿Es un portal ruso? Bueno, una noticia bastante larga con bastante detalle aquí.
Una investigación bastante completa. Si alguien la quiere leer, les dejo el enlace. Bien, acá hay un artículo, una mirada a las tensiones en Afganistán bajo el control de los talibanes y Pakistán el martes. Este sitio sabe mucho sobre estos temas. A ver. Después de que los talibanes llegaran al poder en Afganistán en 2021, Pakistán, que había apoyado al grupo durante más de 3 décadas, se esforzó por aumentar la dependencia de los talibanes de sí mismos en los ámbitos político, militar, de seguridad, económico, etc. Empezó. Esta mayor dependencia podría haber ayudado a Pakistán a cumplir su estrategia de ampliar su esfera de influencia en Afganistán en competencia con los países de la región, especialmente la India, así como a aliviar sus preocupaciones sobre la falta de coordinación del gobierno de Kabul en cuestiones como la línea Durand y la gestión del agua que fluye de Afganistán a Pakistán. Pero, ¿ha logrado Pakistán estos objetivos después de 3 años de gobierno talibán, y Afganistán se ha vuelto más dependiente de Pakistán bajo el control de los talibanes? Si esto se lleva a cabo, ¿cómo se pueden justificar las recientes tensiones entre el Pakistán y los talibanes y cuál es el nivel de estas tensiones? El presente informe analítico es un intento de responder a estas preguntas en medio de las recientes tensiones entre los talibanes y el Pakistán. Por lo tanto, en este artículo, en primer lugar, se escriben los antecedentes de las relaciones entre los dos países y las razones de la necesidad de Pakistán para Afganistán, así como las relaciones de los talibanes con Pakistán en las últimas 3 décadas, y luego se examina la posibilidad de serias hostilidades entre ellos. Antecedentes de las relaciones afgano-pakistaníes. Entre los vecinos de Afganistán, Pakistán tiene la mayor influencia en los desarrollos estratégicos en Afganistán debido a su frontera compartida de unos 2.400 kilómetros, la influencia entre el grupo étnico pastún, el grupo étnico más grande e influyente de Afganistán, y su conexión con grupos extremistas en esta geografía. Afganistán y Pakistán son dos vecinos cuyas relaciones siempre se han visto ensombrecidas por las diferencias. El primer enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán tuvo lugar durante la creación de este país, cuando Afganistán se negó a reconocer a Pakistán en las Naciones Unidas y votó en contra. Afganistán no reconoció la línea Durand y consideró parte del territorio de Pakistán en las 2 provincias de las actuales Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, en ese momento, la provincia de la frontera noroeste, abreviada como NWFP. De hecho, la oposición a la línea Durand y la reivindicación territorial de Afganistán sobre Pakistán fueron las primeras llamas de estas disputas, y las relaciones entre los dos países siguen siendo vulnerables en este ámbito. En los últimos años, la importancia de la cuestión fronteriza de Durand para Pakistán ha dado paso a la profundidad militar estratégica y luego a la profundidad estratégica, política y geoeconómica. Ahora, Pakistán dice en sus políticas declaradas que considera a Afganistán como su profundidad estratégica, política y geoeconómica. La profundidad política estratégica para Pakistán significa la eliminación de la influencia de la India en Afganistán, y la profundidad de la influencia geoeconómica significa el acceso a los países de Asia Central a través de Afganistán y el fortalecimiento de la posición de Pakistán en la dirección norte-sur. Relaciones entre los talibanes y Pakistán en las décadas de 1990, 2001 y 2011. La década de 1990. Pakistán fue el mayor partidario de los talibanes y el país más influyente en el movimiento talibán en la década de 1990, y si no fuera por el continuo apoyo de Pakistán a los talibanes, este grupo no habría podido superar a otros partidos, al gobierno de los mujahidines y, finalmente, a la formación del Emirato Islámico en 1996. Estas conexiones y la influencia de Pakistán en los talibanes tuvieron varios factores. Uno de los principales motivos fue la necesidad y limitaciones de este grupo, lo que provocó su dependencia de Pakistán. En la década de 1990, cuando los vecinos de Afganistán apoyaban mayoritariamente a los grupos antitalibanes, Pakistán era la única opción para satisfacer las necesidades del grupo. Consciente de este problema, Pakistán satisfizo las necesidades del Emirato Islámico con el apoyo de Arabia Saudita, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, etc. Aumentó su influencia en el grupo talibán y, de esta manera, pudo convertir a muchos elementos de los talibanes en sus representantes. El 25 de mayo de 2000, el expresidente pakistaní Pervez Musharraf, en una entrevista, al tiempo que consideraba el apoyo de Pakistán a los talibanes en línea con los intereses nacionales de este país, anunció oficialmente que Pakistán no tiene intención de alejarse de Afganistán bajo el control de los talibanes, porque los talibanes son en su mayoría de la tribu pastún y de la seguridad de Pakistán requiere que apoye a este grupo. Además, Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán, y el general Hamid Gul, ex jefe del servicio de inteligencia militar del país, afirmaron en entrevistas que los talibanes se extendieron con la credibilidad del Reino Unido, el apoyo de Estados Unidos, la asistencia financiera de Arabia Saudita y el entrenamiento de Pakistán, y finalmente llegaron al poder. Por supuesto, también es importante señalar que, aunque el alcance de las interacciones entre los talibanes y Pakistán en la década de 1990 fue muy extenso, la interacción entre el gobierno pakistaní y los talibanes no se formó como resultado de los mismos fundamentos ideológicos, sino que se debió principalmente a los intereses comunes de las dos partes y a la creencia del gobierno pakistaní de que los talibanes asegurarían los intereses de ese país en Afganistán. Otra razón principal fue la necesidad de los talibanes de recursos territoriales, logísticos y humanos, todos los cuales fueron suministrados desde Pakistán y algunos movimientos islamistas en el país. 2001 y 2011.
Con la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados en 2001 y el hecho de obligar a Pakistán por parte de Estados Unidos a acompañarlos, aunque Pakistán aparentemente se puso del lado de Estados Unidos para enfrentar a los talibanes, fue Pakistán el que proporcionó refugio a los líderes talibanes en su territorio y proporcionó el terreno para la supervivencia y reorganización de los talibanes después de la caída del primer gobierno de este grupo en 2001. Posteriormente, el Pakistán contribuyó al proceso de aumento del poder y las operaciones de los talibanes en el Afganistán apoyando a los consejos y comisiones de los talibanes, que estaban presentes principalmente en las ciudades de Quetta y Peshawar. Pakistán, que necesitaba a los talibanes por varias razones, utilizó a este grupo en el campo de la recopilación de información, la provisión de refugio y equipo, el tratamiento de los heridos, la provisión de recursos humanos de algunos grupos islamistas pakistaníes, etc. Él me apoyó. Por supuesto, en las últimas 2 décadas, los funcionarios pakistaníes negaron el apoyo del país a los talibanes, pero de vez en cuando reconocieron este hecho. Por ejemplo, en 2015, el entonces primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, declaró: Pakistán ha apoyado a los militantes afganos porque el presidente afgano Hamid Karzai ayudó a los indios a apuñalar a Pakistán por la espalda. El apoyo total de Pakistán a los talibanes, junto con otros factores, llevó al grupo a obtener una relativa superioridad sobre el gobierno afgano en la década de 2011 y finalmente llegó al poder en agosto de 2021 a través de un acuerdo con Estados Unidos. Relaciones entre los talibanes y Pakistán tras el establecimiento del Emirato Islámico en 2021. Dada la larga historia de apoyo de Pakistán a los talibanes, muchos expertos esperaban que las relaciones especiales y profundas de Pakistán con los talibanes llegaran al poder en 2021, pero como consecuencia, la aparición de crisis políticos sociales y de seguridad que generalmente fueron dirigidas al gobierno central de Pakistán por el Tehrik-e Taliban Pakistán, TTP, y el pueblo baluchi de Pakistán, llevó a que parte de la soberanía de Pakistán tuviera consecuencias desagradables del gobierno de los talibanes dio. Tras el dominio de los talibanes en Afganistán, el gobierno de Pakistán siempre ha tratado de evitar que los problemas de seguridad, sociales y económicos de este país se extiendan a Pakistán mediante la celebración de varias negociaciones con los altos funcionarios de los talibanes, pero factores como el aumento del alcance de las actividades de los talibanes pakistaníes, TTP, y los separatistas baluchis, la disminución de los intercambios comerciales entre Afganistán y Pakistán, y la expulsión generalizada de refugiados afganos ilegales de Pakistán, más de 500.000 de ciudadanos afganos, numerosos conflictos fronterizos, restricciones impuestas a la circulación de nacionales afganos a Pakistán, etc. llevó al fracaso en la mejora de sus relaciones y, en general, a las tensas relaciones entre los dos países en la coyuntura actual. Pero la pregunta principal y el propósito del presente artículo es: ¿hasta qué punto estas relaciones son tensas y es posible profundizar las tensiones y afectar su cooperación estratégica? Investigar la posibilidad de profundizar las tensiones y las hostilidades graves entre los talibanes y el Pakistán. Aunque las relaciones entre los talibanes y Pakistán han sido en su mayoría tensas y acompañadas de tensiones desde que el grupo llegó al poder en 2021, estas tensiones siempre han sido a nivel táctico y a nivel estratégico. Vemos estrechas relaciones entre algunos de los altos funcionarios de los talibanes y los pakistaníes. Los contactos mencionados de funcionarios talibanes son algunas de las cuestiones que afectan a la política declarada y práctica de los talibanes hacia el Pakistán. Debido a la naturaleza táctica de estas tensiones, así como a las razones que se dan a continuación sobre la necesidad de la intervención del Pakistán en el Afganistán, es poco probable que sus tensiones aumenten y conduzcan a un enfrentamiento serio. Por otro lado, el gobierno talibán, independientemente de sus 3 décadas de estrecha relación con Pakistán, que se describió anteriormente, necesita de este país para la continuación y supervivencia de su gobierno por las siguientes razones. En esta situación, los talibanes, que son conscientes de la influencia y las herramientas de Pakistán hacia sí mismos y hacia Afganistán, están tratando de poner el enfoque de la interacción en sus relaciones con Pakistán como un principio para evitar que se produzca una tensión, por un lado, y por otro lado, están tratando de reducir su dependencia de Pakistán tanto como sea posible. Además, las actuales condiciones políticas, económicas y militares de los dos países no son tales que puedan resistir las consecuencias de largo alcance de la ruptura total de las relaciones y la guerra. Los gobiernos afgano y pakistaní son conscientes de que la estabilidad política, de seguridad y económica de ambos países está directamente relacionada con la gestión y resolución de sus tensiones. A. Razones de la necesidad de Pakistán para Afganistán y los talibanes. Explotar el potencial de Afganistán, profundidad estratégica, frente a la India. Gestión de grupos militantes antigubernamentales en Afganistán y apoyo de los talibanes y la India, TTP y baluchis. Necesidad estratégica de Pakistán de los recursos hídricos de Afganistán, cuestiones hidropolíticas. Explotación de las capacidades económicas y de tránsito del Afganistán, como el tránsito de energía y mercancías hacia Asia Central y viceversa, proyecto TAPI. Obtener concesiones de organizaciones internacionales y países de la región y más allá, especialmente Estados Unidos, sobre el tema de Afganistán. Satisfaciendo a algunos grupos islamistas pakistaníes como Jamiat Ulema Islam y Jamaat Islami. Gestión de la cuestión de Pastunistán y las disputas fronterizas con Afganistán. B. Razones para Afganistán y la necesidad de los talibanes para Pakistán. La falta de acceso de Afganistán a aguas abiertas y las necesidades de tránsito de Afganistán hacia Pakistán. La capacidad de Pakistán para utilizar a grupos terroristas como ISIS y a los opositores a los talibanes, como palanca contra los talibanes. La necesidad del gobierno talibán de apoyo político en la región y más allá. La dependencia económica de Afganistán de Pakistán, así como de China como aliado de Pakistán, especialmente en la provisión de bienes básicos y sustento a la población. Las familias de muchos funcionarios talibanes siguen viviendo en ciudades pakistaníes. La influencia del ISIS sobre muchos altos funcionarios talibanes. La presencia de más de 3 millones de refugiados afganos en Pakistán. C. Razones de la necesidad común de los dos países el uno por el otro.
Estrechos vínculos entre los eruditos religiosos pakistaníes y los talibanes. La afinidad étnica y la cohesión de los pastunes de los dos países, y como resultado, la existencia de un obstáculo intelectual y cultural común en ambos países. Cerca de 2.400 kilómetros de frontera común, y como resultado, oportunidades y amenazas mutuas, seguridad fronteriza, etc. Conclusión. Las relaciones entre los talibanes y Pakistán han sido estrechas y profundas desde el inicio de la existencia del grupo hasta su regreso al poder en 2021. Tras la formación del segundo gobierno de los talibanes, por razones como el apoyo del Emirato Islámico al TTP y la intensificación de los ataques del grupo en Pakistán, las tensiones verbales entre los talibanes y Pakistán se han intensificado, lo que ha provocado enfrentamientos fronterizos y la expulsión de ciudadanos afganos de Pakistán. Sin embargo, dada la larga historia de comunicación entre los talibanes y Pakistán, y sus necesidades mutuas, sus recientes tensiones no parecen ser muy profundas, a nivel táctico, y es poco probable que pongan fin a la relación estratégica entre los talibanes y Pakistán. Algunos informes de prensa también indican que, a pesar de la continuación de las tensiones y los enfrentamientos fronterizos entre los talibanes y Pakistán, los pakistaníes tienen relaciones muy cálidas y estrechas con algunos de los principales funcionarios de los talibanes. En consecuencia, en ausencia de la inacción del factor externo, países regionales y extrarregionales, la posibilidad de profundizar las tensiones y el comienzo de una etapa de confrontación militar seria entre el Afganistán bajo el control de los talibanes y el Pakistán es poco probable en la coyuntura actual. Autor, Mehdi Sohrabi, experto en ciencias políticas y experto en Asia Oriental. 1. Discurso de la ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto en una conferencia de prensa en Londres, así como el discurso del general Hamid Gul, ex jefe de los servicios de inteligencia, ISI, de Pakistán, el 18 de octubre de 1995, en el Instituto de Investigación Política de Islamabad. Obeidi, Fahmy, traductor, Wahid Kadab, 2021. Los talibanes. En la batalla equivocada / los talibanes del Ejército de Dios en la batalla equivocada, Teherán, Shahid Qasemi Publications, Ansari, Farouk, 2003. Breve historia de Afganistán, Centro de Estudios Estratégicos e Investigación de Afganistán, Andisman, Mohammad Ikram, 2007. Nosotros y Pakistán, Peyman Publishing, Kabul, Andisman, Mohammad Ikram, 2013. Las raíces de la crisis política de Afganistán, Said Publishing, Kabul, y Hasimi, Said Mahmoud, 2001. El pensamiento religioso de los talibanes, Saklain Publishing, Kaam. 2. Un ejemplo de la falta de una base ideológica unificada entre los talibanes y Pakistán se puede ver en los severos enfrentamientos de Pakistán, como asesinatos, arrestos, etc., con algunos ancianos talibanes como el Mullah Abdul Ghani Baradar debido a la desviación de las líneas trazadas por este país en la década de 2000. Bueno, ahí está entonces lo que tienen en común, los intereses en común que tienen, y podemos seguir con Yemen. Me había quedado esto. Hace 6 días, Kirby, continuaremos nuestros ataques contra las capacidades militares de Yemen si continúa amenazando a Israel y a la navegación comercial en el Mar Rojo. También tenemos en Yemen, el ejército israelí interceptan misil disparado desde Yemen antes de cruzar el país. Los medios hutíes dicen 3 incursiones estadounidenses y británicas al este de la ciudad de Sada, en el norte de Yemen. A ver. Los hutíes en Yemen afirman haber lanzado hoy 4 aviones no tripulados contra Israel. En un comunicado, el grupo terrorista respaldado por Irán dice que atacó un objetivo militar en el área de Tel Aviv con 2 aviones no tripulados y un objetivo vital cerca de Asikalan esta tarde, así como otro objetivo cerca de Tel Aviv esta noche. El ejército israelí no tiene conocimiento de que ningún avión no tripulado haya llegado a Israel desde Yemen hoy, y no ha habido informes de impactos. Los hutíes también afirman haber atacado el portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman con varios misiles en drones en el Mar Rojo. Las redadas En tienen la como zona de objetivo Harban, cerca de Sanaa. el campamento hutí en la zona de Harban, cerca de Sanaa. Hace 2 días, informes de 11 ataques aéreos que alcanzaron una montaña en el distrito de Harf Sufyan, controlado por los hutíes en la provincia norteña de Amran. Hace 15 horas, el ejército israelí dice: Fuerza Aérea interceptó dron procedente del este. Hace 15 horas, las imágenes muestran la intercepción de un aparente dron hutí sobre el sur de Israel. Esta noche, el dron fue derribado por helicópteros de la Fuerza Aérea de Israel, que no tienen defensa aérea para derribarlo. Yo, viene el piloto. Yo. ¿Qué?
יפה. שנייה, תקשיבי לזה. יופי, ילדים טובים. הנה מטוס קרב. Bueno, pasamos a las noticias de Yemen. Estas que tengo acá. La condición del líder de Ansar Allah para detener las operaciones contra Israel del sábado. En un mensaje a las Naciones Unidas, el gobierno yemení anunció que las operaciones de apoyo de sus fuerzas armadas contra el régimen sionista se detendrán solo a cambio del fin de la guerra en la Franja de Gaza. En una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Yemen, Jamal Amer, transmitió el mensaje del líder de Ansarullah. En la carta, Amer anunció la disposición de Yemen a detener condicionalmente los ataques contra los barcos y las posiciones del régimen sionista, escribiendo: Said Abdul Malik al-Houthi, el líder del movimiento Ansarullah, presentó una ecuación lógica y justa que cuesta menos que la militarización del Mar Rojo y la pérdida de cientos de millones de dólares. El fin de los crímenes de guerra y el genocidio de Israel en la Franja de Gaza, a cambio del cese de la operación en Yemen. En la carta, también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que examine sus posiciones injustas en apoyo del verdugo contra las víctimas y que se oponga firmemente a la propuesta de Sanaa de poner fin al belicismo israelí en la Franja de Gaza y encontrar una solución al problema palestino. En un mensaje reciente, Estados Unidos pidió a los líderes de Ansarullah que detengan sus operaciones contra Israel a cambio de concesiones en el área de soberanía sobre Yemen. Sin embargo, los líderes de Ansarullah han condicionado el cese de las operaciones de apoyo al cese de las hostilidades en la Franja de Gaza. Esta es una condición que Hezbollah también buscó, pero no logró imponer esta ecuación a Israel. Si el frente yemení puede mantener su superioridad en los conflictos, puede ser posible lograr esta ecuación. El día domingo, ataque con misiles del ejército yemení contra la central eléctrica de Orot Rabin, al sur de Haifa. Hay un video. Dos videos. Vamos a cargar estos mapas y lo vamos leyendo. En una operación militar, las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron la central eléctrica de Orot Rabin, al sur de Haifa, con un misil balístico hipersónico palestino 2. El ejército israelí afirma haber interceptado el cohete antes de que entrara en el espacio aéreo de la Palestina ocupada y que la caída de los restos provocó una alarma en la zona de Talmi al-Azhar, al este de Al-Qadra. En los videos publicados por los colonos sionistas se puede ver la caída de las piezas del cohete. Sirenas de alarma en el asentamiento ocupado de Talmi al-Azhar, al norte de Tel Aviv. Al explicar el ataque, el general de brigada Yahya Sari dijo que la fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes atacó la planta de energía de Orot Rabin, al sur de Haifa, en la mañana del 6 de enero con un misil balístico hipersónico palestino 2. Según un comunicado del general de brigada Yahya Sari, la operación ha logrado con éxito su objetivo. Al final de la declaración, el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes enfatizó que el liderazgo, el pueblo y el ejército yemeníes continuarán cumpliendo con sus deberes religiosos, morales y humanitarios hacia el pueblo oprimido de Palestina, y que la operación de apoyo militar a los muyahidines en Gaza continuará junto con el desarrollo militar continuo. El objetivo más importante de las Fuerzas Armadas yemeníes es obligar al enemigo israelí a detener los ataques contra la Franja de Gaza y levantar el asedio contra ella. Una hora después del ataque con misiles yemení contra los territorios ocupados, aviones de combate de la coalición estadounidense-británica llevaron a cabo 3 ataques aéreos en el este de la ciudad de Saada. Es probable que los ataques se llevaran a cabo en el origen de los disparos de cohetes. Dada la ubicación del aterrizaje del cohete a 50 kilómetros al norte de Tel Aviv, parece que el ejército yemení aumentó el alcance del misil Palestina 2 en el ataque, y esto es lo que Yahya Sari quiso decir con desarrollo militar continuo en la declaración de hoy. Ubicación de la central eléctrica de Orot Rabin en el distrito de Kedraba/diagonal haga clic para ver en tamaño original. La central eléctrica de Orot Rabin es la mayor central eléctrica del régimen sionista en la Palestina ocupada. La planta está ubicada en la costa del asentamiento de Kadra, entre las ciudades de Haifa y Tel Aviv. La construcción de esta central comenzó en 1973 y en los últimos años se han desarrollado varias partes de la misma. La planta utilizará combustible de carbón hasta 2016 y luego gas natural para generar electricidad. Restos de misiles yemeníes caen en los territorios ocupados. Restos de misiles yemeníes caen en los territorios ocupados. De acuerdo con las estadísticas de los acontecimientos en el mundo islámico a partir de los ataques con misiles y aviones no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes contra la Palestina ocupada, este ataque es la 64ª operación aérea del ejército yemení contra Israel. Las operaciones de las Fuerzas Armadas yemeníes para apoyar al pueblo palestino y la resistencia en la batalla contra el régimen sionista comenzaron el 19 de octubre de 2023 en el territorio palestino ocupado y en la ruta marítima del Golfo de Adén Mar Rojo. Esta operación culminó con la incautación del buque israelí Galaxy Leader y los continuos ataques a más de 175 barcos vinculados a Israel, lo que llevó a la suspensión de los envíos por parte de las empresas sionistas a través del Mar Rojo.
עכשיו מעל בית שמש. אוהו. מה זה? הנה, הנה, תראה, 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 תראה. איפה? הנה, 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 תראה, מעלינו, מטומטם, מעלינו. וואו, כנס לממ"ד, יא דפוק. תראה, 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 תראה. מה זה, לאן זה הולך? לא יודע. זה נראה לי מטאור. מה זה כמה מטאורים, מה קרה? ואני אומר לך, משהו עף פה, אתה אומר לי לא. Y el día lunes, misiles y drones yemeníes atacan portaaviones estadounidenses y posiciones militares de israelíes. El ejército yemení atacó el portaaviones USS Harry S. Truman y las posiciones militares del régimen sionista en Tel Aviv y Ashkelon con varios misiles de crucero y drones suicidas. Vamos a leer. El ejército yemení atacó en una operación especial conjunta. Las fuerzas de misiles y drones de las Fuerzas Armadas de Yemen atacaron el portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman mientras se preparaba para lanzar una gran operación aérea en Yemen desde el norte del Mar Rojo. El ataque se llevó a cabo con 2 misiles de crucero y 4 drones suicidas, y las operaciones aéreas de los aviones de combate estadounidenses fueron derrotadas. El ejército yemení también atacó un objetivo militar en Tel Aviv con 2 drones suicidas en la tarde del 7 de enero y un objetivo vital en Asicalán con 2 drones suicidas. En la noche del 7 de enero, las Fuerzas Armadas yemeníes volvieron a atacar otro objetivo militar en Tel Aviv con un dron suicida. La ubicación de las ciudades de Asicalán y Tel Aviv en la Palestina ocupada. Según un comunicado del general de brigada Yahya Sahari, las operaciones de las Fuerzas Armadas yemeníes han logrado sus objetivos. También subrayó que las Fuerzas Armadas yemeníes continuarán sus operaciones en apoyo de la resistencia palestina, y que esta operación solo se detendrá cuando se detenga la guerra en la Franja de Gaza y se levante el asedio. De acuerdo con las estadísticas de los acontecimientos en el mundo islámico, los ataques yemeníes de hoy contra Tel Aviv y Asicalán son las operaciones aéreas número 65 a 67 de las Fuerzas Armadas yemeníes contra las posiciones del régimen sionista en el territorio palestino ocupado utilizando misiles balísticos, misiles de crucero y aviones no tripulados suicidas. Además, la operación de las Fuerzas Armadas yemeníes contra el portaaviones USS Harry S. Truman es la 178ª operación militar contra barcos ilegales, Israel, Estados Unidos, Reino Unido y sus barcos afiliados, en las aguas alrededor de Yemen. Las operaciones de las Fuerzas Armadas yemeníes para apoyar al pueblo palestino y la resistencia en la batalla contra el régimen sionista comenzaron el 19 de octubre de 2023 en el territorio palestino ocupado y en la ruta marítima del Golfo de Adén-Mar Rojo. Esta operación culminó con la captura del buque israelí Galaxy Leader y continuos ataques con misiles, drones y Zapa contra más de 170 barcos vinculados a Israel, lo que llevó a la suspensión de los envíos por parte de empresas sionistas a través del Mar Rojo. Además de los numerosos ataques contra barcos infractores, el ejército yemení también ha llevado a cabo más de 60 operaciones con misiles y drones contra las posiciones del régimen sionista en la Palestina ocupada. Además, un avión de combate F-18 Super Hornet y 18 aviones no tripulados MQ-9 estadounidenses fueron derribados durante la batalla yemení con la coalición estadounidense-británica. Almohadilla Tel Aviv, Almohadilla Yemen y la guerra de... Bien, ahí está el ataque a Israel, doble. El fracaso del proyecto de espionaje británico-saudí en Yemen el día lunes. Las fuerzas de seguridad del gobierno yemení y el movimiento Ansarullah han identificado y arrestado a una de las redes de espionaje afiliadas a las agencias de inteligencia británicas y saudíes. En una operación de seguridad conjunta en diciembre de 2024, las agencias de seguridad del gobierno yemení y la organización de inteligencia Ansarullah identificaron y arrestaron una red de espionaje afiliada a la agencia de inteligencia secreta británica, MI6, y la agencia de inteligencia saudita. El propósito de esta red era identificar y crear un banco de objetivos, incluidos sitios de control y vigilancia, instalaciones de energía de misiles y drones, y sitios militares y de seguridad, así como monitorear los hogares y los movimientos de algunos líderes gubernamentales para atacar Yemen por parte de enemigos extranjeros. Los elementos de esta red de espionaje han admitido haber adquirido formación técnica y habilidades de espionaje en suelo saudí. A partir de la localización de esta red, se han descubierto y registrado herramientas de comunicación, programas técnicos en el campo de la monitorización, el seguimiento, la determinación de las coordenadas de los lugares y la carga de información.
Al final de su declaración, las instituciones de seguridad yemeníes agradecieron al pueblo por su cooperación y hicieron un llamado a otros elementos relacionados con los enemigos extranjeros para que dejen de traicionar a su pueblo y se salven entregándose al sistema judicial. De lo contrario, las fuerzas de seguridad yemeníes podrán repeler su peligro y, si son arrestadas, sus acciones serán castigadas con la muerte. Imágenes de la Agencia de Seguridad Yemení de los vínculos de la red de espionaje saudí-británica y la incautación de su equipo. Cabe señalar que las agencias de seguridad estadounidenses y británicas, en asociación con las Naciones Unidas, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están tratando de descubrir información confidencial sobre importantes funcionarios militares y sitios en Yemen. Las agencias de seguridad israelíes, el Mossad y Amán también han formado un grupo de trabajo especial para Yemen y están tratando de preparar un banco de objetivos en Yemen. Sin duda, la actividad de espionaje de estas instituciones conducirá a la identificación de puntos, pero las autoridades yemeníes están tratando de reducir al máximo las pérdidas de la guerra de seguridad de la información de sus enemigos enfrentando la seguridad e intensificando las medidas de seguridad. إنجاز أمني نوعي لليمن وصفعة جديدة لجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 ولمن يعمل تحت إمرته ممن صنعهم يوما الإنجليز كما صنعوا الصهاينة. Ese era el momento en que las fuerzas de seguridad yemeníes arrestaban a los miembros de la red de espionaje. Y leemos esta, la última: ejército yemení asesinó de drones MQ-9 de Estados Unidos el miércoles. Dejan esta infografía, ¿no? Y aquí cuentan las fechas de los drones. Desde el comienzo de la guerra yemení, las Fuerzas Armadas yemeníes han logrado destruir 18 aviones no tripulados MQ-9 estadounidenses. 14 de ellos fueron destruidos durante la operación yemení para apoyar al pueblo palestino y la resistencia bajo la bandera de la batalla de la Conquista Prometida y la Santa Jihad. El MQ-9 Ripard de General Atomics es uno de los vehículos aéreos no tripulados pesados y multipropósito del ejército de los EU, que ha llevado a cabo cientos de operaciones de reconocimiento, vigilancia y ofensivas, incluidas operaciones de asesinato, en Irak, Afganistán y Siria desde 2001. El coste de construcción de cada UAV en 2023 fue de unos $32 millones. Por lo tanto, Ansaru ya ha causado hasta ahora $576 millones en daños a Estados Unidos al derribar 18 de estos aviones no tripulados. La fecha y el lugar de la destrucción de los aviones no tripulados MQ-9 en Yemen son los siguientes. 1. Sanaa, 31 de septiembre de 2017. 2. Al-Hodeida, 6 de junio de 2019. 3. Damar, 20 de agosto de 2019. 4. Marib, 23 de marzo de 2021. 5. Al-Hodeida, 8 de noviembre de 2023. 6. Al-Hodeida, 19 de febrero de 2024. 7. Saada, 27 de abril de 2024. 8. Marib, 18 de mayo de 2023. 9. Al-Baida, 21 de mayo de 2024. 10. Marib, 30 de mayo de 2023. 11. Saada, 4 de agosto de 1403. 12. Marib, 8 de septiembre de 2024. 13. Saada, 11 de septiembre de 2024. 14. Damar, 16 de septiembre de 2024. 15. Saada, 31 de septiembre de 2024. 16. Al-Hauf, 9 de noviembre de 2024. 17. Al-Baida, 28 de diciembre de 2023. 18. Marib, 11 de enero de 2025. La destrucción generalizada de una variedad de aviones no tripulados de reconocimiento y ataque de la coalición saudí-estadounidense en Yemen ha sido uno de los mayores logros de las Fuerzas Armadas yemeníes durante la década de guerra. El ejército yemení ha derribado más de 100 aviones militares de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Jordania, Marruecos y Bahrein, 20 de los cuales pertenecían a Estados Unidos. Desde el comienzo de la guerra palestina, el ejército estadounidense ha desplegado una gran cantidad de aviones no tripulados MQ-9 para monitorear y reconocer instalaciones militares y equipos del ejército yemení, así como para llevar a cabo operaciones de asesinato, etc. Yemen. Sin embargo, la defensa del ejército yemení ha logrado evitar que el avión no tripulado opere en Yemen con inteligencia y esfuerzos incansables. Bueno, esto es, dice aquí, 28 de diciembre del 2024 en realidad. Bueno, aquí las fechas, también 2024 sería 4 de agosto 2024, 30 de mayo 2024, 18 de mayo 2024 y este está bien. Los otros creo que están bien. Bueno, seguimos adelante, vámonos al mapa de Yemen. El 4 de enero, el 3 de enero, el ejército yemení atacó la zona de Modin cerca de Tel Aviv con un misil balístico. Ese
Mismo día lanzaron un ataque con drones contra Tel Aviv. Según los informes, el dron fue interceptado y el pueblo yemení realizó manifestaciones masivas en apoyo al pueblo palestino y la resistencia en las áreas controladas por Ansar Allah. Ahí está lo de Tel Aviv, el día 3. Ahí la manifestación. Y bueno, eso sería lo de Medio Oriente. Terminamos primero con este video, luego pasamos a África. Las tensiones siguen siendo elevadas en todo Oriente Medio. Video del día 8 de enero. Las tensiones siguen siendo elevadas en todo Oriente Medio, principalmente como resultado de la guerra israelí contra la Franja de Gaza y el conflicto en Siria. En Siria, más de 100 combatientes del Ejército Nacional Sirio, SNA, respaldado por Turquía, y de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, lideradas por los kurdos, murieron en la zona rural del este de Alepo entre el 3 y el 5 de enero. Los enfrentamientos tuvieron lugar en la zona rural oriental de Alepo, principalmente cerca de las localidades de Hay Hussein, Al-Saiden, Atsana, Al-Ous, Al-Mustaha, además de la presa de Tisreen y el puente Arakozak. El SNA perdió 85 de sus combatientes, mientras que las FDS perdieron 16. Mientras tanto, en el campo de la gobernación meridional de Al-Quneitra, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, continúan ampliando su control. El 5 de enero, las tropas israelíes entraron en la ciudad de Kbana. 2 días después, irrumpieron en las ciudades de Al-Asa y Augara, así como en la granja de Al-Iran y en la cercana base de tanques. Durante su avance, las FDI destruyeron muchas bases del ahora disuelto ejército árabe sirio y recogieron armas de los lugareños. Además de sus operaciones en Siria, las FDI no parecen estar planeando abandonar el sur del Líbano en línea con el alto el fuego con Hezbollah que fue negociado por los Estados Unidos. El acuerdo, que entró en vigor el 27 de noviembre, se supone que durará solo 60 días y terminará con un alto el fuego permanente. En los últimos días se produjo un rápido despliegue del ejército libanés en el sur del Líbano. El 6 de enero, las tropas libanesas entraron en las zonas que rodean la ciudad fronteriza de Nakoura. Sin embargo, no está claro si las FDI planean retirarse del sur del Líbano antes del final del alto el fuego. Esto podría reanudar la lucha con Hezbollah. Mientras tanto, en Yemen, los hutíes, Ansar Allah, respaldados por Irán, continúan lanzando ataques contra Israel y las fuerzas estadounidenses en la región. A última hora del 5 de enero, los hutíes lanzaron un misil balístico hipersónico Palestina-2 contra la central eléctrica de Orot Rabin, cerca de la ciudad de Hadera. Las FDI dijeron que el misil fue interceptado con éxito antes de cruzar las fronteras del país. El 6 de enero, los medios de comunicación yemeníes informaron de una serie de ataques estadounidenses británicos contra zonas controladas por los hutíes en Yemen. Según los informes, se llevaron a cabo 3 rondas de ataques en Sa'a, una ciudad en el noroeste montañoso de Yemen controlada por el grupo rebelde hutí. Con todo, sin que la guerra israelí contra Gaza haya terminado y sin una solución clara al conflicto en Siria, la situación en Oriente Medio seguirá siendo inestable. Se están realizando esfuerzos internacionales para poner fin a estos conflictos. 3 rounds of strikes were carried out in Sada, a city in Yemen's mountainous northwest controlled by the Houthi rebel group. All in all, with no end to the Israeli war on Gaza and no clear solution to the conflict in Syria, the situation in the Middle East will remain unstable. International efforts are being made to end these conflicts. However, no progress is likely to happen before the U.S. President-elect Donald Trump assumes office in the coming weeks. Bien, pasamos a Libia y solo una noticia. 2 ataques aéreos confirmados por aviones no tripulados del GNU, uno ayer en As-Sawiya y otro hoy en Abu Kamash, en un lugar de contrabando de combustible. El GNU allí, como siempre, hay más problemas en el GNU, siempre es más inestable que la parte de Haftar, ¿no? Que el LNA. Generalmente no hay enfrentamientos.
Pasamos entonces a lo de Sudán, que es lo más importante, la guerra de Sudán en África. El ejército sudanés ataca la ciudad de Niala con intensos ataques aéreos. 14 personas mueren en South Bell y Omdurman debido a bombardeos aéreos y de artillería. Esto creo que no lo había leído la semana pasada, no. Ataques aéreos de las Fuerzas Armadas de Sudán contra el campamento de desplazados internos de Daibaya en El Fashir, Darfur septentrional. Al Fashir, que está siendo disputada allí por las dos fuerzas, por los rebeldes y el gobierno. Y las Fuerzas Armadas del Sudán lanzan bombas de barril sobre Al-Qoma en Darfur septentrional. Según se informa, este es el 84 ataque aéreo contra Al-Qoma desde mediados del año pasado. ¿Dónde viene a quedar? Allí al este de Al-Fashir. Los aviones de combate del ejército llevaron a cabo un ataque aéreo esta tarde contra el campamento de desplazados de Abu Shouk, al norte de la ciudad, que causó heridos. Hace 6 días, bueno, se lo habíamos leído. Hace 5 días, ataques aéreos de las Fuerzas Armadas de Sudán en Kulbus, Darfur Occidental. Suelen estar cerca de la frontera con Chad. 10 muertos en una incursión del ejército sudanés en el sur de Jartum. 10 personas muertas y otras 30 heridas enredadas en el barrio de Mayo, en el sur de Jartum, en el sur de la capital. Un ataque aéreo de la Fuerza Aérea Sudanesa tuvo como objetivo emplazamientos de la milicia de apoyo rápido en la zona de Sambat, en la ciudad de Bari, al norte de la capital. Y lo siguiente. Ayer por la tarde, un ataque aéreo de aviones de combate contra el campamento de desplazados de Fatah Horno, en la localidad de Kutum, en el estado de Darfur septentrional, se saldó con la muerte de 3 mujeres, Tahani Omar Abkar, Lameka Omar Abkar, Madina Omar Abkar. Ahí estaba la foto, ¿no? Hay varias fotos, unas casas destruidas allí. De bienestar. En el norte de Al-Fashir, podemos decir, al este de la frontera con Chad. En el sur, la aviación del ejército reanuda el bombardeo de la ciudad de Niala. Y Estados Unidos declara que la milicia del RCF en Sudán ha cometido genocidio. Está sancionando al líder de este grupo, Hemedti, y a la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, en las que acusa de apoyar al grupo. El líder de sanciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RCF, de Sudán, el Tesoro de Estados Unidos, acusa a Mohamed Hamdan Daglo Moussa, alias Hemedti, de participar en una letanía de crímenes de guerra y atrocidades documentadas, incluso asesinatos por motivos étnicos y violencia sexual como arma de guerra. Bueno, aquí está toda la descripción de las sanciones, ¿no? Todo el documento que han emitido las autoridades de Estados Unidos. Y el presidente del Consejo de Soberanía de Sudán, enmiendas inminentes al documento constitucional. Vamos a leer esto.
Estado de Al-Jazeera, las Fuerzas Armadas recuperan el control de 3 aldeas en el sur de Al-Jazeera de manos de las milicias. Al este de Al-Jazeera, las Fuerzas Armadas, en cooperación con las Fuerzas Escudo de Sudán y la Fuerza Aérea, continúan avanzando hacia Al-Qura. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea lleva a cabo ataques aéreos con bombas de barril contra las reuniones de las milicias. Los ataques aéreos de los aviones de combate en varias zonas de la capital, Jartum, Al-Sahana, Jabra, Bilal, Truk-Pens, causaron la muerte y heridas de varios ciudadanos. Allí dejan las fotos de cuando lo están sepultando, parece. En la capital de Jartum es esto, capital de Sudán. Y en Al-Fashir lo siguiente, hace 20 horas. Ayer, miércoles, aviones de combate destruyeron 6 vehículos de combate y toda su tripulación pertenecientes a la milicia de apoyo rápido en las inmediaciones de la ciudad de El Fassie. Según la rueda de prensa de la Sexta División, la incursión provocó la muerte de más de 35 milicianos y la huida del resto fuera de la ciudad. Bien. Eso es lo del IUMAP. Vamos a Suriyak, que vamos siguiendo siempre el mapa de Suriyak. El día 3, el viernes 3, sí. El viernes 3 de enero tenemos lo del frente de Jazira, allí en los ríos. Las Fuerzas Armadas de Sudán continúan avanzando en la parte sur de la gobernación, tomando el control de varias posiciones hasta la aldea de Kilu y el puente 77, que está a 9 kilómetros del río Nilo Azul. Aquí es el avance en esta zona aquí. Todo esto de Wad al-Abbas hasta casi llegar a El Hosh. Y quedan muy cerca de cortar con el río. Allí una ruta también importante. Y el día 8 de enero tenemos lo siguiente. Guerra Civil de Sudán, 8 de enero de 2025. Guerra Civil de Sudán, 8 de enero de 2025. Situación en el frente de Jazira. Las Fuerzas Armadas del Sudán lanzaron un fuerte ataque desde 3 direcciones en la provincia de Jazira hacia la ciudad de Wad Madani. En dirección occidental, las Fuerzas Armadas del Sudán tomaron el control de Al-Kamra al-Jaleen, Tala y Mahala, a 12 kilómetros de Wad Madani. En dirección sur, las FAS tomaron el control de Hayadaya, Al-Askipse y Bidalib, Sakaba al-Nur, Sakaba Heim y Sakaba Ta, llegando al puente 57, 14.018773249398114, 33.542529527194771. En la dirección oriental, Eje Fou, las fuerzas gubernamentales capturaron Wad Fakisa, Araís, Anefe y Dilla, Arees, Wad MMM Barri Arama y comenzaron el asalto a MMM Al-Qura y las aldeas 33, 34 y 35. Mapa. Bueno, acá está lo que nos dice primero, que están a 12 kilómetros de esta importante ciudad. Están avanzando por la ruta, por estas aldeas. Y si el avance continúa así, van a estar a solo 10 kilómetros de entrar, menos capaz. Y en el sur también un avance interesante. Vienen también quizás para ir hacia estos lados del río. Y la otra es de el avance de aquí sobre esta zona. Este supongo que es el segundo punto. En dirección sur, las FAS tomaron el control de Ala, Alakib, Saye, Dalib, Sakab al-Nur y Sakaba Ahmed y Sakaba Taja, ¿no? Pues este aquí. Jusfaira.
Este sería el tercer punto. La dirección oriental en el eje FAU, las fuerzas gubernamentales capturaron Wad Fakilla, Jareis, bueno, las demás localidades serían estas de aquí. Estas de aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Están atacando estas dos de aquí. El otro eran... ¿cuántas localidades? 1, 2, 3, 4, 5. Y están controlando la ruta esta que les lleva al norte, reduciendo al RCF. Vamos a ver el mapa mejor. Bien, aquí está la ciudad de Wad Madani, que es la más grande en la zona. Creo que está de los dos lados del río, sí. Así que ellos están entrando desde Al-Warraq, Malá o Majala. Les queda incluso menos. Si tomamos la entrada de la ciudad, serán menos de 10 kilómetros, calculo. Y si hay algún avance desde el sur, también pueden... Aquí está más cercano a la ruta en Kilu de cortar al RCF en esta parte, ¿no? Bueno, está la zona de los ríos, del Nilo, la zona del Nilo Blanco, el Nilo Azul. Este es el Nilo Azul. El otro de acá es el Nilo Blanco. Si no me equivoco. No me dice. Sí, tiene que ser el Nilo Blanco. Bueno, seguimos leyendo. ¿Qué más tenemos? Creo que hay unos videos allá abajo. ¿Dónde me manda esto? Acá. El día 9 de enero. Guerra Civil de Sudán, 9 de enero de 2025. Situación en el frente de Jasira. Las Fuerzas Armadas del Sudán continúan la operación hacia la ciudad de Wad Madani. En dirección occidental, las Fuerzas Armadas del Sudán tomaron el control de Al-Warraq. En la dirección oriental, eje FOU, las Fuerzas Armadas del Sudán tomaron el control de la aldea 33, 34 y 35 y de las ciudades de Babanusa, Al-Sarif Yaeku, Al-Mana, Al-Afayá, Al-Tanubi, Al-Bikasa y Sabara. Como resultado, las RSF se retiraron de todas sus posiciones al sur de Eba y Sabara, al este del río Nilo Azul. Viene ahí el avance constante sobre toda la margen del río, sobre esta parte entre los ríos y la otra sección también un avance importante, tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 aldeas y muchas más entre los dos ríos, que es la zona más poblada, digamos, en esa zona, en esa parte. Y luego quizás van a avanzar por toda esta sección. Ya están sobre la ruta y quizás con suerte lleguen a la ciudad. Vamos a ver el video. حاليا احنا في الكوبري بتاع الوراق. ده الكوبري بتاع الوراق قدامنا بيكا ثاني ما في اي حاجه. جيش بس الله اكبر. ايوه الله اكبر الله اكبر الله. هذا نجوه والله. قربنا والله. نفسي في الكوبري بتاع الوراق. في كوبري الوراق والله. مغربت خلاص. هسه حاليا ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله. تحيه للشعب السوداني. تحيه للحق. تحيه لمدينه الجزيره. التاريخ 9 يناير 2025 مدينه الشباب الحره.
كيف الشباب احنا من الشعب السوداني امن من الخياري ليش شبارقه تاج اخضر يا دعامه ساعدتنا ناس الجزيره الناس المهاجرين شرطوا في الخليجات خلاص الناس الساكنين في مدارس ومخيمات ان شاء الله حترجعوا تسكنوا بيوتكم معزولين مكرمين ان شاء الله يا دعامه ابدا. Esto es lo que nos marcaba el mapa recién. El avance aquí sobre estas zonas del río. La principal localidad capturada es esta, Yabarca, la más grande, como ven, importante pueblo el de allí, sobre la ruta y sobre el río. Luego tenemos estas de aquí, Al-Bikasa, Sharif Yaikub, y está acá arriba, la 33. Estas son las de los números, 34. Bueno, yo creo que la más importante estratégica es esta, porque desde ahí pueden hacer su base de operaciones para atacar allí al norte, ¿no? Ir por esta ruta y llegar, lógicamente, luego de capturar esos pueblos, de recuperar esos pueblos, ir a Wad Madani desde el otro lado del río, obviamente, pero pueden acercarse desde allí. Y otro que queda mucho más cerca, como ya dijimos, de Warrak. Viene aquí también un avance, creo que marcaba, en Al-Qura, una importante ciudad, que puede ir presionando también hacia el río este. O sea, desde lejos se está armando una pinza todavía muy grande, ¿no? Pero de a poco puede ir cerrando. Si presiona más desde el norte, quizás puede cerrar aquí esta parte. Y si entra desde esta zona, también encerrar allí. Y aquí puede hacer alguna maniobra para aislar la ciudad. Creo que no había más nada en Suriak, ¿no? Había comentado algo. Esto. Aunque puede pasar desapercibido, la guerra civil de Sudán está sufriendo cambios importantes sobre el terreno. Las fuerzas gubernamentales están recuperando poco a poco el control de la provincia de Jazira, perdida en manos de los rebeldes en diciembre de 2023. Jazira viene a ser esa provincia que veíamos, la provincia del sur, donde están el cruce de los ríos, ¿no? Este es el Nilo Blanco, perdón, me había equivocado. El Nilo Azul viene por acá, el Nilo Blanco por acá. Bien, entonces podemos pasar a lo otro de África. Vamos al Sahel, hay una sola noticia. El miércoles por la noche se escucharon disparos sostenidos cerca de la presidencia en la capital de Chad, Yemena, constataron periodistas de AFP. Una fuente de seguridad dijo que hombres armados habían atacado el interior del complejo presidencial, pero las autoridades no hicieron comentarios inmediatos. Esto era lo que comentaba Thomas en la noticia que pasó, el ataque al Palacio Presidencial allí en Chad. Hace un día. En Somalia tenemos el Comando de África de Estados Unidos
llevó a cabo un ataque aéreo de precisión aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de Kino Barrow, que resultó en la muerte del líder de Al-Shabaab, Mohammed Mire, y otro militante de Al-Shabaab. Y el ejército de Estados Unidos dice: 10 militantes de Al-Shabaab mueren en una redada de Estados Unidos en Somalia. Bien, ahí está entonces lo de África. Saludos allí. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué está comentando? Saludos también para Fernando Ferlazo. Muchas gracias por vernos. Y bueno, Tomás, ¿tienes algo más para decir? Si no, seguro que tienes alguna noticia de última hora. No, yo nada más. Por mí podemos ir terminando. A ver, aquí podemos ver los mapas de Ucrania y de Israel si cargaron algo. Acá de Israel hay poco. Bombardeo de artillería alrededor de la escuela de Al-Uruba en el nuevo campamento de Al-Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza. Y en Jenin, las fuerzas de seguridad israelíes se despliegan en varios barrios de Kabatilla, al sur de Jenin, y allanan varias viviendas. Tenemos esto de Israel, a ver. El ministro de Defensa, Israel Katz, dice que ha ordenado al ejército israelí que le presente un plan para la derrota completa de Hamas en Gaza, si no hay un acuerdo de rehenes para cuando el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, llegue a la Casa Blanca. Y vamos a terminar con Ucrania. Pasamos a Ucrania, tenemos allí la defensa aérea ucraniana derribó 33 drones tipo Sajid durante la noche del 10 del 1. En la región de Kursk, las fuerzas ucranianas han repelido 25 ataques del ejército ruso, según informa la AFU allí en la provincia de Rusia. En el eje Gerson, las fuerzas ucranianas han repelido 3 asaltos del ejército ruso, informa la AFU en su informe. Y en el eje de Toretsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Toretsk, Vila Ora y Shevardnivka. Tenemos también esto del eje de Liman. En el eje de Laiman se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Seleniyay, Borivsk-Andriyivka, Kopanki, Tverdoklivoe, Makiyivka, Rekivka y Vanivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Seleniyay, Berdnokam. La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en todo el frente. Eso fue hace 2 horas publicado. La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en Oleksandrivka, Bobchansky-Kutori, Sadod, Riorivka, Kadnie, Pischane, Kurilivka, Borivsk-Andriyivka, Seleniyay, Berdnokamianske, Meiske, Druzhba, Eskervinivka, Seriyivka, Andriyivka, Toretsk, Kostiantinivka, Temirivka, Velika Novosivka, Kherson. Informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Staritsa y Bochansk, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje de Bremivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Yantarne, Bremivka, Konstantinopil y Rosliv. En el eje Kramatorsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Chasiv-Yar y Stupovsky. En el eje de Kupiansk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Zapadne, Kucherivka, Nova Krylyakivka,
Petropavlivka y Sarisove, informa la AFU. Y en el eje de Kurakivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Sirne, Andriyivka, Petropavlivka, Kurajove y Dachene. Y en el eje de Pokrovsk tenemos lo siguiente, en el sur de Pokrovsk. En el eje de Pokrovsk se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Baranivka, Miroluvivka, Sudyar, Yelisavetivka, Promin, Lisivka, Selene, Svirove, Novigrad, Pokrovsk, Kotline, Uspenivka, Novovasilivka, Novoandriyivka y Novoyelisavetivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje de Vilorivka, en el eje de Siversk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Vilorivka, informó la AFU. Y reporte de bombardeos en Konstantinivka. Se empieza a hacer machacada Konstantinivka. Quiere decir que Rusia está segura de avanzar dentro de poco tiempo. A ver. Y nada más, entonces. Sí, hasta ahí el programa entonces, Tomás. Hicimos casi 2 horas. Falta poco. Ok, ¿lo tienes todo grabado esta hora y media? A ver, ahí te digo. Sí, está grabando. Ok, bueno, pues muchas gracias y saludos a ahí la gente que ha quedado mirando, Fernando Ferlaso, John Ramírez, ¿y tú qué opinas? Indio Cocomono Loco, María José, Antonio Fernández, bueno, todos, ¿no? Ok, muchas gracias, terminamos aquí, estaremos el jueves día 16, estaremos en el canal de Lucas y bueno, pues ahí nos veremos. Muchas Sí, ahí en gracias. reporte de actualidad bélica, que ahí lo tenés en la descripción. ¿Reporte de actualidad bélica o denuncia el nuevo orden mundial? Sí, denúncialo en el nuevo orden mundial, perdón. Ahí estaremos, denuncia el nuevo orden mundial. Perfecto, pues nos vemos la semana que viene. Denuncia el nuevo orden mundial. Muchas gracias y buenas noches. Chao. Chao, hasta luego.